Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que si la tenemos así... Hola, Sil, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo Buen día. estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sil, Muy contenta de Sí, estar con ustedes y encima de ver la otra Silvi Hola, conectada, Sil. presente. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, alegría de verte. Igualmente. muy bien, Sil. 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día muy importante porque parece mentira, pero en muchas situaciones, en lugar de avanzar y evolucionar, estamos retrocediendo. Y tener que hacer presente la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer en el mundo es imprescindible, es imprescindible. Tenemos que, bueno, algo de lo que decía Silvi recién, ¿no? De resetear modelos, patrones culturales, porque tenemos tan incorporada esta cuestión de casi la inferioridad de derechos. Yo diría que tenemos que realmente pensar en cómo educar día a día, porque se repiten patrones, las letras de las canciones repiten patrones. Eh, el día a día te inculca patrones que naturaliza situaciones de violencia. Hoy por hoy la violencia digital, ONU Mujeres sacó toda una campaña este año sobre violencia digital, la forma de hostigamiento, de cómo inoculan el miedo a través de las redes, las mujeres con vergüenza, con miedo a salir, perseguidas. O sea, vamos inventando nuevas formas de perseguir a las mujeres. Es una locura, ¿no? A las mujeres y a los colectivos vulnerables. Sil, te quería preguntar cuáles son las formas de violencia que afectan a mujeres y a niñas, por supuesto. Mirá, justamente era lo que estaba diciendo. La violencia toma distintos formatos, ¿no? Violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. La violencia sexual contra las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes es gravísimo porque deja tanto la violencia psicológica, pero particularmente la violencia sexual, deja un daño de por vida si no es trabajado terapéuticamente. Estaba pensando que estaba Silvia ahí, en los trastornos de la alimentación, el Exactamente. 80% de las mujeres con bulimia y de los varones tienen historias de violencia sexual en la infancia. O sea, tenemos naturalizada una cantidad de cosas. Hoy por hoy, no sé, en Estados Unidos se está hablando de qué pasaba, ¿sí? Con Jeffrey Epstein, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, ¿no? Pero esta cuestión en donde en los estamentos de poder ya no pensemos, porque a veces asociamos la violencia sexual o la violencia con la pobreza. Es cierto que las condiciones de pobreza, los consumos favorecen las situaciones de violencia de las mujeres y las niñas. De hecho, los contextos de guerra, de persecución, de migración aumentan esto, aumentan el riesgo y aumentan el mundo. Hoy esto es público, se conoce, pero también los contextos de estatus sociales más altos, condiciones de riqueza. Hay una película que les recomiendo, hablaban de películas hoy, no porque sea mi preferida, porque es muy dura, pero muestra claramente la celebración, muestra claramente cómo el secreto familiar, cómo esta violencia que es ejercida intrafamiliarmente, porque lo más frecuente es que sea intrafamiliar, las parejas, los padres, los tíos, a veces también, no sé, los abuelos, las abuelas, no es solamente algo que ejercen los varones contra las mujeres, pero más frecuentemente, obviamente, los varones. Eh, Está casi como naturalizado y está naturalizado el silencio, el secreto, el callar. Por eso es tan Claro. importante sensibilizar para que la gente pueda hablar de esto que le pasa, para saber que no es su culpa. Sí. Eh,
Porque sí, te escucho, Dani. Sí. No, te iba a preguntar también cómo se aborda esta problemática. Bien. ¿Cómo se enfrenta? Claro, es una problemática muy compleja, entonces requiere un abordaje que contemple esa complejidad. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con lo legal, ¿sí? Porque es arrasar, no reconocer el derecho del niño, la niña, de la mujer como sujeto de derecho. Yo justamente estoy en contra de la palabra abuso, tengo escrito sobre esto, porque abuso es como usar de más, y uno no usa de más una persona. Yo hablo de avasallamiento, de violencia, de negar la condición de sujeto de derecho de quien vos estás utilizando para tu satisfacción sexual, o estás avasallando cuál es su lugar de persona, no solo golpeándola, maltratándola, hostigándola, o sea, hay distintas formas de maltrato. Entonces, por un lado está en la esfera de lo legal, en donde vos podés hacer una denuncia. Hoy por hoy en Argentina esto es así, ¿sí? Hay toda una legislación. Pero con esto no alcanza, porque además muchas veces denuncias y tenés que volver a la casa donde está la persona que ejerce violencia. Entonces hay que tener un abordaje terapéutico, hay que tener dispositivos que puedan alojar a la persona que está siendo víctima de violencia, o al niño, a la niña, porque muchas veces no tiene la posibilidad económica, pero a su vez una cosa clave, es trabajar con la persona que ejerce conductas violentas, que tiene conductas violentas. Primero, porque muchas veces fue violentado en la infancia y lo que está haciendo es repetir lo que vivió. Segundo, porque si no trabaja terapéuticamente, difícilmente, claro, no es punitivamente que yo voy a lograr, punitivamente puedo frenar un poco la situación, pero no voy a lograr el cambio. Claro, lo que pasa, Silvia, que en el medio nos están matando. O sea, desde el 1 de enero al 24 de noviembre hubo 228 femicidios en Argentina. Entonces yo comprendo que el abordaje es integral, pero tienen que haber políticas de Estado claras. Tenemos que cambiar la concepción de que las mujeres somos sujetos de derechos, somos personas, no somos objetos, y que no nos pueden matar. Justamente con amigas el fin de semana pasado, nos fuimos a pasar un fin de semana juntas, y no había una de nosotras que no haya sufrido una situación de abuso o de avasallamiento, como decís vos, en nuestra infancia, adolescencia, juventud y aún ahora. Todas mujeres de 50 años para arriba. Es tremendo. Es absolutamente de acuerdo. Mira, yo empecé a dedicarme a la prevención y al tratamiento de la violencia sexual contra las mujeres cuando era jefa de servicio de salud mental de La Matanza, en donde 5 de cada 5 mujeres que entraban con una crisis de salud mental importante habían sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Te estoy hablando hace de casi 40 años atrás, sí, claro, ¿no? 35 de años atrás. O sea, acuerdo con vos, pero fíjate que la legislación existe y el asunto es cómo le damos cumplimiento a esa legislación, porque muchas de las mujeres que son víctimas de femicidio, todavía hoy se empieza a hablar de nuevo si existen las violencias por causa de género. Fíjate cómo vamos y retrocedemos. Sí, pero retroceder es tremendo, y los discursos de odio desde los lugares de poder o las personas que ejercen el poder es tremendo, porque es un retroceso muy importante en el que quedan vidas, insisto con esto, ¿no? Quedan vidas, quedan niños y niñas huérfanos, familias destruidas o mujeres con secuelas gravísimas, difícil de salir de ahí. Es muy tremendo lo que está pasando, y me parece súper importante que lo pongamos sobre la mesa con este nivel de seriedad. Es una tragedia. Es muy grave porque justamente, primero, no se cumplen las leyes que hay. No. ¿Sí? No se cumplen, porque las mujeres de pronto van a denunciar a una comisaría y no le toman la denuncia. Tienen una cantidad de medidas que tampoco las cumple ni el agresor ni las hacen cumplir. Por eso digo que es tan importante recordar permanentemente esta situación, pero además entender que estamos en inferioridad de condiciones.
¿sí? Y que no es cierto que la violencia sea igual dependiendo del género. Gracias, Silvia, hecho, por decir eso. Estoy cansada de escuchar lo contrario. Gracias, bueno, Silvia. Es necesario a ver, repetirlo. voy a decir algo un poco vulgarmente. Dato mata relato. Correcto. O sea, hay muchísimas más víctimas de violencia, mujeres que varones. Y los varones que son víctimas de violencia por los varones. Ujú. O sea, hay que entender esto, que sí, hay varones víctimas de violencia, de la mano de los propios varones. Y hay algo de lo que hablaba Silvia al comienzo, de cómo estamos educados, porque los varones no nacen violentos. Claro. ¿Sí? O sea, Silvia, ¿cómo igual educamos a nuestros varones? Yo siempre digo, Silvia, como papá de mujeres, que debemos criar siempre mujeres empoderadas, mujeres que puedan elegir de qué trabajar, cómo trabajar y que elijan tener un compañero o una compañera y no lo necesiten para subsistir. Ujú. Por eso se arma tanto lío en esto de maternidad, trabajo, crianza, y si la mujer se va a trabajar temprano, abandona a los chicos, y si los chicos quedan bajo el cuidado, se arma tanto lío con esto, pero tenemos que crear igualdad de derechos, igualdad de posibilidades de puestos de trabajo, asociando y protegiendo la maternidad. Sí, y demostrarle a los niños y a los varones que los cuerpos de las mujeres no son de su propiedad, no somos de su propiedad, no somos un lienzo donde pueden pintar o abusar o violar o matarnos. Somos personas, no tienen por qué descargar su violencia ahí y no criar niños violentos, o sea, que no vean violencia en sus casas, que no escuchen letras violentas como en el reggaetón, que parece muy sexy y copado. Chicos, no es ni sexy ni copado, es violencia. No solo en el reggaetón. Estoy diciendo el reggaetón, Sí. es como Ok. lo paradigmático, Sí, ¿no? sí. Escuchás boleros o tangos y decís, ok, Sí. ¿qué pasó con Claro, este claro, bolero claro. y este tango? Yo ¿viste? quería preguntarte, Silvia, para que quede claro también y como para ir cerrando, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer si sufre violencia o si sufre abuso? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Mira, en principio hablarlo. No, porque hay como una condena social en donde parece que fueras culpable de lo que te está pasando, entonces te lo callás. Sí. Violencia no es amor. No es cierto que la persona que es violenta con vos, ni física, ni verbal, ni por las redes, ni psicológicamente te ame. Bien. Violencia no es amor. No, Entender claro. esto, ¿sí? Claro, No conectar la violencia con el amor. Y Entonces, que nadie se merece la violencia. Claro. Eso es no, otro. pero además, a ver, ni un ser humano, ni un animal, nadie. Nadie. La Nadie. violencia debería ser erradicada. Entonces, la mujer tiene la posibilidad de ir a denunciar. Bien. En principio tiene que hablar, porque cuando comparte esto puede ver que no está sola, porque ¿qué pasa? Hay una especie de aislamiento, hay una estrategia de la persona violenta, y dentro de ese grupo de personas violentas hay personas con rasgos psicopáticos. No todos lo tienen, pero hay personas con rasgos psicopáticos que arman una estrategia para acorralarte, para aislarte. Claro. Una manipulación absoluta. Absoluta. Sí, Sí, que te empieza a hacer dudar hasta de tus propias ideas. Sí, yo siempre digo que el que es violento y te dice no lo hago más, imposible. No. Imposible. Además, la violencia, necesitaríamos 2 programas para hablar de Sí, esto. tenemos un programa por delante. La violencia es un circuito, Claro. ¿sí? En donde, bueno, le crees. No, a ver, no es cierto, las personas no cambian su conducta si no desean cambiarla y no trabajan para esto, porque Sí. además la tienen automatizada, por eso Claro. hablo de educación, la cultura, y volviendo a... en la Argentina, cada provincia, cada jurisdicción tiene su lugar para ir a denunciar. ¿Sí? Sí. Están las comisarías de la mujer, dependiendo dónde, está la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Sí. En Cava hay sedes que dependen de la Dirección de la Mujer. O sea, cada lugar, yo les diría, asesórense dónde Sí. pueden ir a denunciar. ¿Por qué? Porque no necesariamente es ir y denunciarte. Cuando vos vas,
a estos lugares, te asesoran qué es lo que tenés que hacer, qué podés hacer, qué recursos tenés. Entonces, es importante no volver para atrás, no volver para atrás. Insisto, dato mata relato, veamos lo que está pasando. Sí. Cada día está esto en peores condiciones y nuestro país en América tiene el 4.º lugar de muertes por femicidio.